El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando el tercer domingo de ese tiempo ordinario y hoy se nos presenta, o hoy iniciamos más bien, el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 1, en los primeros versículos del Evangelio de San Marcos. San Marcos lo vamos a escuchar durante 31 domingos, de aquí a finales de noviembre, que va a concluir el año litúrgico y el tiempo ordinario. Se va a ver interrumpido desde luego por el tiempo de la Cuaresma, Semana Santa y la Pascua, que estaremos escuchando otros evangelios. Pero hoy iniciamos el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1 es la vocación de los primeros 4 discípulos de Jesús, pero ante esto viene una invitación. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, sabemos perfectamente qué sucedió con Juan el Bautista. Fue decapitado por órdenes de Herodes, porque pues le decía que Herodes no estaba viviendo o no tenía una vida coherente. Jesús continúa con esa misión. La vida de Juan el Bautista y Jesús no son vidas que se contrapongan, no son vidas que chocan, sino Jesús continúa con el mismo mensaje. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. 2 elementos muy importantes: la conversión y el creer. Si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra conversión, viene de metanoia, un cambio de mentalidad. Para que nosotros experimentemos los verdaderos cambios, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si no cambiamos nuestra mentalidad, difícilmente vamos a experimentar un cambio. Lo hemos reflexionado en otros momentos. No es lo mismo experimentar la pobreza que tener una mentalidad de pobre. No es lo mismo experimentar la enfermedad que tener una mentalidad de enfermo. Son 2 cosas totalmente diferentes. La mentalidad de pobre es: ay, ayúdenme, denme esto, yo no tengo. Y el pobre es el que dice: me voy a levantar temprano porque soy pobre, porque si no trabajo no como. Una mentalidad totalmente diferente. Entonces, para experimentar la conversión, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y desde luego necesitamos creer. Creer en la Sagrada Escritura nos abre un panorama de la vida eterna, de la resurrección. Jesús, cuando hace algunos milagros, les pregunta: ¿crees que se cumpla según tu fe? A Marta, la hermana de Lázaro y María, cuando Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? El creer
nos lleva a un ambiente de vida, a un ambiente de resurrección. Entonces, dos elementos muy importantes: el cambio de mentalidad y el creer, porque el creer me abre la posibilidad de experimentar la vida. Y encontramos el llamado de los 4 primeros discípulos: 2 hermanos, los segundos también hermanos. Vamos a hacer como una comparación en estos 2 llamados, porque es muy interesante lo que nos presenta hoy el Evangelio. Dice que caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago. Nos brincamos al segundo llamado. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Hay una característica en los 2 llamados. Unos estaban echando las redes y los otros estaban remendando las redes. Es decir, Dios nos llama gente floja. Dios llama gente trabajadora. No los vio porque les vio cara de piadosos o los vio así muy inocentes, no. Los vio porque estaban trabajando. Dios no llama a gente floja. Dios llama a gente trabajadora. Y si nos ha llamado desde luego a trabajar en el reino de los cielos. Decíamos hace un momento, no es lo mismo tener la mentalidad de pobre que ser pobre, ¿no? No es lo mismo tener la mentalidad de enfermo que experimentar una enfermedad. Dios nos llama a gente con una mentalidad pobretona, ¿no? Dios llama, desde luego, y nos llama a trabajar. Y dice, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Viene también una parte muy importante y muy interesante. El pescador, desde luego, saca al pez, ¿sí? Saca al pez. ¿Y qué es lo que sucede con el pez o pescado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando lo saca del agua? ¿Qué sucede? Se muere, ¿no? Se muere el pez, se muere, se convierte en pescado, ¿no? Dios nos llama, desde luego, a ser pescadores de hombres. Hay muchos que están sumergidos, ahogados en un vicio, ahogados en un pecado, ahogados en una mentalidad. Y no solamente les dice a los 2 discípulos, sino también nos los dice a nosotros. Lo hemos reflexionado en otros domingos. El hecho de que ustedes estén sentados no es una actitud así cómoda para que no se me vayan a aburrir y se me vayan a ir antes de que termine la celebración, no. La actitud del discípulo que está escuchando y está aprendiendo del maestro, desde luego, porque lo va a poner en práctica. Entonces le está diciendo a los primeros discípulos y nos los está diciendo también a nosotros. Estamos llamados a hacer la misma función del pescador, a sacar al prójimo de algún vicio, de alguna mentalidad negativa, de algún pecado, para que él pueda morir, no experimentar la muerte terrenal, sino para que él pueda morir al pecado, para que él pueda morir a una actitud negativa. Llama a sus primeros discípulos a ser pescadores. También nos llama a nosotros a ser pescadores. Pero viene un aspecto de la mentalidad. Una persona que tenga una mentalidad negativa, no, ¿para qué le voy a decir? Si nunca cambia, no me va a hacer caso, se va a enojar conmigo, me va a dejar de hablar. Pero aquel que tiene la mentalidad del discípulo no ve eso. Ve la salvación del prójimo. Ve la salvación de aquel que está experimentando ya la muerte. Podríamos decir una muerte en vida. Vivos, desde luego, terrenalmente, pero ya muertos para la vida eterna. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Y dice en los dos llamados, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
En el segundo llamado dice, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Qué bonito se escucha y qué romántico se escucha, ¿no? Que los primeros discípulos dejaron su trabajo, dejaron su familia por seguir a Jesús. Pero que hoy te dijera Jesús, a ver, deja tu trabajo, deja tu familia y vete a predicar el evangelio a otro lugar. Alguien puede decir, pues sí, yo quiero mucho a Jesús, yo respeto mucho a Jesús, pero si me pide eso ahorita, pues, quién sabe, ¿no? Mejor que lo hagan los padres y las religiosas, que dejen su familia, ellos sí, que dejen su casa, que dejen todo, ellos sí, yo no, yo me quedo acá. Qué bonito se escucha, pero estos dos versículos o estos dos llamados no solamente lo hacen en el sentido vocacional de la vida consagrada, es decir, para sacerdotes o religiosas. Este llamado es para todos. ¿A qué es lo que hace Jesús? Los llama, no les quita, no les está quitando su barca, no les está quitando su familia. Alguien podría verlo así. Cuando no tenemos ojos de fe, o cuando, perdón, no vemos los acontecimientos con los ojos de la fe, creemos que Dios nos ha quitado. Es que Dios me quitó este ser querido, es que Dios me quitó mi trabajo, es que Dios me quitó. Pero cuando vemos los acontecimientos con ojos de fe, Dios no nos quita, nos cambia, nos da algo diferente. A ellos les ha quitado una barca. Alguien puede decir, pues es el sustento, es su trabajo. Les ha cambiado una barca por una barca más grande, la barca de la iglesia. Les ha quitado tal vez a una familia pequeña por una familia más grande. Eso podríamos decir en el aspecto de nosotros, la vida consagrada. Recuerdo que cuando yo estaba en mis primeros años de formación, me decía un sacerdote, mira, no tengas miedo de dejar un papá o una mamá. Dios te va a dar en la vida consagrada, Dios te va a dar mucha familia. Y hoy lo puedo ver, ¿no? No tengas miedo de dejar una casa, una comunidad. Dios te va a dar muchas comunidades, ¿no? Entonces, eso lo puedo ver. Pero alguien puede decir, ¿y eso cómo lo puedo aplicar en mi vida? Dios te pide que dejes tu barca y que dejes tu familia. Es decir, que cambies la idea o el concepto que tú tienes de familia, de trabajo o de iglesia. Vamos a poner unos ejemplos porque todavía como que los veo así como que, bueno, no le entiendo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, unos padres de familia que digan, yo quiero mucho a mis hijos y les voy a dar todo. Me piden un iPad, órale, ahí está tu iPad. Me piden un celular, órale, ahí está tu celular. Me piden unos tenis de tal marca, órale, ahí están tus tenis. A ver, adultos mayores, los que tienen un poquito más de experiencia, ¿eso será bueno o será malo? Es malo, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Les harán un bien o les harán un daño? Un daño, ¿no? Me decían en otra capilla, los volvemos holgazanes, flojos. Digo, no, tranquilos, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, dejar ese concepto de familia por lo que nos propone, ¿sí? No con ello quiero decir, a partir de hoy, nada con sus hijos, no. Pero un punto medio, hay que tener un criterio. Hay que darles lo necesario, pero también hay que enseñarles, ¿no?, a trabajar, hay que enseñarles, hay que educarlos. Deja ese concepto de familia. Algunos hijos ya un poquito mayores, ¿no?, de la adolescencia a la juventud, es que mi familia no me apoya en esta decisión y entonces no se supone que la familia espere que te apoye, para que te ayude, para que te dé. Entonces, ¿por qué mi familia no me apoya? Cambia esa idea de familia porque tal vez la familia no te está apoyando porque tal vez ve que esa decisión no te va a ayudar. Y la familia es la que te quiere, no la que te solapa. La que quiere lo mejor para ti.
Deja ese concepto de familia y cámbialo por un concepto de familia diferente. Creo que ya vamos entendiendo lo que Jesús nos está pidiendo. Hay que cambiar también un concepto de iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos un concepto de idea muy equivocada lo que es? Hace no mucho tiempo llegaba una persona a la parroquia a reclamarme y me decía, ¿de qué sirve que en la parroquia, en las capillas, se haga obras materiales si usted no ayuda a los pobres? Usted tiene que ayudar primero a los pobres y ya si le queda dinero, pues hacer una que otra obra material. ¿Qué idea de iglesia tiene esta persona? ¿Sí? Una mentalidad de pobre, una mentalidad de flojo. Denme porque yo no tengo, denme porque yo no puedo. Tiene una idea de iglesia totalmente diferente. Los que me acompañan en las celebraciones los días sábados, ¿no? ¿Cuántos comulgan en las celebraciones los días sábados, en las ceremonias, bautismo, comuniones? ¿Cuántos comulgan? ¿Uno o nadie? ¿Cuántos se toman la fotografía al terminar la celebración? Como 30. ¿Qué idea de iglesia tienen esas personas? Solamente veo a la iglesia como un acto social. Deja, cambia, ¿no? Esa idea que de nosotros, o que puede existir de iglesia y que no nos va a ayudar en nada. Entonces, hoy podríamos decir, hoy Jesús nos pide muchas cosas. Un cambio de mentalidad, el creer en el Evangelio, que es el que nos va a dar la vida eterna. Dios nos pide el dejar una familia, no nuestra familia, sino el concepto que tenemos de familia, cambiar nuestro concepto que tenemos de iglesia, y ahí lo podemos aplicar en otros ámbitos, ámbito laboral, ámbito social, en muchos ámbitos. Y dice en los dos llamados, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Segundo llamado dice, se fueron con Jesús. El texto original no utiliza la palabra llamado, o Jesús no utiliza la palabra o el verbo llamar, sino utiliza unas palabras que se podrían traducir como ponte detrás de mí y aprende. Les está diciendo a los discípulos, pónganse detrás de mí y aprendan, sean como una sombra. La sombra desde luego refleja el movimiento corporal. Entonces les dice a los discípulos, pónganse detrás de mí y aprendan. Y hoy nos dice a nosotros también, pónganse detrás de mí y aprendan. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Ya lo iremos viendo domingo tras domingo en la palabra de Dios que nos presenta una catequesis. Pero con lo que aprendimos el día de hoy, yo creo que ya nos llevamos mucho de tarea, nos llevamos mucho trabajo para ponerlo en práctica y para ir cambiando muchas cosas en nuestra vida. Se ponen de pie.